Su señoría, esta representación social solicita la medida cautelar de prisión preventiva para el señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, establecido en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto por considerar es idónea, proporcional, necesaria y de última ratio, en razón de que el señor Carlos ha sido vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado y motivado, ya que cuenta con 2 de los 3 riesgos procesales, con fundamento en los artículos 153, 154, 156, 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el diverso 9.3 del Pacto Interamericano sobre Derechos Civiles y Políticos. Continuando, y del estudio de la Unidad de Medidas Cautelares, así como del informe del agente Armando Buitrago, se cuenta con las circunstancias necesarias para acreditar 2 de los 3 riesgos procesales, los cuales son el de sustracción y el de riesgo para las víctimas, ofendidos y para los testigos. En primer lugar, abordaremos el riesgo de sustracción, el cual se encuentra establecido en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que del informe de cuenta se desprende que el señor Carlos no cuenta con un arreglo laboral, ya que no tiene un trabajo fijo, pues únicamente ha laborado durante 3 meses en su último trabajo, tiempo que no es suficiente para poder establecer un arreglo laboral. De la misma cuenta, del mismo informe, se desprende que el señor Carlos cuenta con familiares en otros estados, siendo este el caso de sus padres, quienes radican en la ciudad de Tijuana, Baja California, con quienes tiene contacto y visita 5 veces al año. Asimismo, también se desprende que cuenta con familiares en otros países. Para ser precisos, las 2 hermanas del investigado radican en el país vecino de El Salvador. En suma a esto, el señor Carlos cuenta con pasaporte vigente, el cual le permite un fácil salida del país, así como también la entrada a otro. Y no debemos pasar desapercibido que del informe del agente Armando Buitrago, de fecha 28 de octubre del 2019, se establece que al momento de que el investigado fue detenido, este se encontraba en la estación de autobuses, ya que se disponía a tomar un autobús. Es por eso que el señor Puentes Ruiz representa un riesgo objetivo de sustracción. En segundo lugar, abordaremos el riesgo que representa para las víctimas, ofendidos y para el testigo, establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de los informes de cuenta se establece que el señor Carlos conoce el lugar donde labora el esposo y ofendido, así como también ya que fue en este lugar donde lo conoció por primera vez. Asimismo, se desprende que el señor Carlos actualmente labora en el taller mecánico, donde la víctima y su esposo acuden regularmente a darle mantenimiento a su vehículo automóvil. De la misma forma, es en este mismo taller mecánico donde también labora el señor Enrique Pimiento Gómez, quien es testigo de esta fiscalía. No debemos dejar desapercibido que del mismo informe del agente Armando Buitrago se desprende que al momento de la detención del investigado, este portaba consigo un arma 9 milímetros y también contaba con una agenda donde tenía anotado el número telefónico del esposo de la víctima y quien también tiene calidad de ofendido. En resumen, el señor Carlos Puentes Ruiz representa un riesgo para la víctima, el ofendido y para los testigos, ya que conoce los lugares donde labora, también tiene acceso a esa información y inclusive a sus pertenencias. Finalmente, esta representación social ha logrado acreditar 2 de los 3 riesgos procesales, los cuales son el de sustracción y el de peligro para las víctimas, ofendidos y los testigos. Es por esto que la prisión preventiva es idónea, ya que todas las circunstancias que anteriormente hemos acreditado es la única medida que puede contrarrestarlas. También es proporcional a las circunstancias por que hoy nos encontramos aquí y necesaria para poder salvaguardar a las víctimas, ofendidos, a los testigos y también poder evitar la sustracción del señor Carlos de la justicia. Es por eso y es por todo lo anterior que esta representación social
esta representación social reitera solicitud de la prisión, que se le imponga la prisión preventiva al señor Carlos. ¿Es cuánto? Su señoría, esta defensa se opone a la prisión preventiva, ya que es la medida más lesiva y resulta contraria al principio de mínima intervención establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que es violatoria de la libertad personal, un derecho humano reconocido y garantizado por diversos tratados internacionales y nuestra Constitución. Además, por cuanto hace a los principios de idoneidad, proporcionalidad, necesidad e instrumentalidad de las medidas cautelares, estos no se satisfacen, ya que como lo establece la Suprema Corte de Justicia en el rubro 2023-411, la prisión preventiva es una medida excepcional, por lo tanto la Fiscalía debe justificar fehacientemente el por qué ninguna otra es suficiente. Sin embargo, la fiscal no ha podido acreditar la existencia de riesgos procesales objetivos. Es así que del aludido peligro de sustracción del imputado, este no se actualiza, ya que a pesar de que mi representado cuenta con pasaporte vigente y familiares que residen en el extranjero, estos no son suficientes para presumir que utilice estos medios para fugarse de la justicia, especialmente cuando en la carpeta de investigación no obran antecedentes de que haya utilizado estos medios con anterioridad y con frecuencia para salir del país. Respecto a lo que establece el Ministerio Público de que mi representado quiso fugarse de la justicia por las circunstancias de su detención, esto lo contradecimos toda vez que él ya ha aclarado que si estaba por abordar un autobús en ese momento era porque iba a visitar a su hermana que se encontraba enferma y que reside en una ciudad diversa, como consta de las entrevistas de ambos. Respecto a lo que establece el artículo 168 del Código Nacional del peligro de sustracción, este no se satisface, ya que mi representado cuenta con arraigo domiciliar, puesto que desde hace 20 años vive en el domicilio ubicado en calle 56, número 24-30, Santiago de Querétaro, Querétaro, donde actualmente reside con su pareja sentimental de nombre Ana Fernanda Herrera Cordero. Y del peligro de fuga que establece el numeral mencionado, este no se actualiza, ya que no existe en la carpeta indicios de falsedad del domicilio de mi representado. Él además cuenta con arraigo familiar, ya que tiene diversos dependientes económicos como lo son su hijo de menor edad, de iniciales DPF, que tuvo con su expareja sentimental de nombre Olivia Patricia de la Fuente Armengol, con quien actualmente lleva un proceso de divorcio sin dejar de darle alimentos a su hijo en común, además de los padres de mi representado que a pesar de que viven en una entidad federativa distinta, siguen dependiendo de él económicamente. Es oportuno contrariar la falta de arraigo laboral de mi representado. Su señoría, esta fiscalía manifiesta que nos mantenemos en el hecho de que la medida cautelar impuesta sea la establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a esto, y dando respuesta a lo manifestado por la defensa, exponemos, primero, que resulta insuficiente los actos por los cuales la defensa pretende justificar el arraigo familiar del señor Carlos, toda vez que los hechos de brindar pensión alimenticia a su menor hijo, así como encontrarse en un proceso de divorcio o brindar alimentos a sus padres, son tres actos que el señor Carlos perfectamente bien puede realizar desde otro estado, incluso desde otro país. Respecto al arraigo laboral, reiteramos que resulta insuficiente en materia, toda vez que el señor Carlos solamente lleva 3 meses laborando en el taller automotriz limitada, por lo cual resulta fácil desprenderse de dicho empleo para trasladarse a otro, y derivado de la naturaleza de su profesión, le resultaría fácil encontrar empleo en cualquier otro estado del país. Sustentamos el hecho de peligro de sustracción de la justicia y peligro de fuga bajo el hecho de que el señor Carlos fue detenido bajo el supuesto de caso urgente. Además de que dicha detención fue realizada en una estación de autobuses, lugar en donde se puede comprar un boleto del mismo para viajar a cualquier parte del país, inclusive Tamaulipas, lugar en donde viven sus padres, a los cuales visita 5 veces al año. Aunado a esto, reiteramos el hecho de que el señor Carlos cuenta con pasaporte vigente, el cual le permite viajar a cualquier país del exterior, incluido El Salvador, país en donde viven 2 de sus hermanas, y el cual no pide requisitos para su ingreso más allá de pasaporte vigente, con el cual el señor Carlos cuenta. Respecto al peligro tanto para la víctima como los ofendidos, reiteramos el hecho de que existe, toda vez que el señor Carlos dentro de su declaración manifiesta conocer el lugar de trabajo del esposo de la víctima, número telefónico, así como el auto en el que se traslada. Del mismo modo, por el que hoy nos encontramos aquí, manifestamos que el señor Carlos conoce el domicilio de las víctimas. Por ello,
Reiteramos que sí existe un peligro tanto para la víctima como para los ofendidos, sin olvidar el hecho de que la víctima es una mujer. Además de eso, se encuentra en estado de embarazo, lo cual lo coloca doble vez en una de las víctimas más posibles dentro del país. Respecto al antes manifestado, su señoría, esta fiscalía manifiesta que sea aplicada la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, toda vez que esta resulta ser la más idónea, la cual garantiza la presencia del imputado durante todo el procedimiento. Además de que garantiza que el juicio sea llevado sin ningún impedimento y que la víctima y los ofendidos se encuentren sin ningún riesgo, reiterando que es una de las finalidades de las medidas cautelares. Es cuanto. Los hechos mencionados por la Fiscalía. Primer aspecto. Esta defensa no pretende argumentar que el arraigo deviene de dos situaciones. Número 1. Lo que implica el procedimiento de una pensión alimenticia, sino más bien el impacto que ésta tiene en la economía del responsable, minimizando su posibilidad de movilidad. Número 2. La antigüedad laboral, sino más bien la dificultad que tiene el responsable alimentario de, teniendo una única fuente de ingresos, buscar un nuevo empleo, volviendo más difícil sostenerse, cumplir sus responsabilidades y priorizar una movilidad o cambio de domicilio. Por lo que el arraigo queda fundado en la carga económica que tiene actualmente mi defendido, además de sus antecedentes como voluntario en programas de rehabilitación y reinserción que había estado haciendo durante 5 años. Aspecto número 2. Tener un pasaporte vigente no significa que haya una intención de sustracción, simplemente es un derecho que ni siquiera ha ejercido. Aspecto número 3. Tener una familia que radique fuera de la ciudad o incluso del país no supone una oportunidad para sustraerse, porque no sabemos cómo es la dinámica entre la familia ni la disponibilidad que ésta tiene de darle alojamiento. Además, suponer que la intención de mi defendido es sustraerse y no visitar a su familia, como lo ha hecho periódicamente, es solo una especulación. Aspecto número 4. Si bien tenía un arma, no hay argumento que funde la idea de que había una premeditación para lesionar, pero sí podemos fundar que fue dada en garantía ya que nunca había sido accionada. Aspecto número 5. Mi defendido no presenta ser algún peligro para los supuestos ofendidos o los testigos, ya que no tiene relación directa con ninguno de ellos, por lo que no había justificación de que hubiese alguna interacción. Además, mi defendido cuenta con referencias sobre su buena fe provenientes del dueño de Automotor Limitada, su patrón, que tiene comentarios positivos sobre su desempeño laboral y su conducta. Debido a todo esto, esta defensa se sigue oponiendo a la prisión preventiva, solicitando que, de haber una medida cautelar, se considere la prevista en la fracción primera del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debido a que mi defendido no presenta ser peligro alguno, esta resultaría ser eficaz y la menos lesiva. Es cuanto, su señoría.